Empresario llega sin avisar a la casa de su empleada, pero nunca imaginó lo que encontraría. Aquella tarde, Alejandro, un hombre de negocio reconocido por su impecable traje y la seguridad con la que hablaba en cada reunión, decidió visitar a una de sus empleadas domésticas sin previo aviso. No entendía del todo por qué sentía la necesidad de hacerlo, pero había algo en la manera en que María, siempre reservada y discreta, se comportaba en el trabajo que lo había dejado con la inquietud de que detrás de su silencio había una historia más grande que él no conocía. Cuando llegó a la dirección que tenía anotada, se sorprendió al ver la fachada descuidada del edificio. La pintura descascarada, las ventanas con cortinas viejas y el olor a humedad le hicieron preguntarse cómo alguien podía vivir allí. Golpeó la puerta con firmeza y al abrirse se encontró con María, con el cabello recogido deprisa, un bebé en brazos y la mirada sorprendida, casi asustada. «Señor Alejandro, ¿qué hace aquí?», preguntó con un tono entre nervioso defensivo, como si temiera que la descubrieran en una verdad que ocultaba cada día al salir a trabajar. Alejandro intentó sonreír para suavizar la situación. «Quise pasar a saludar, María. Pensé que sería bueno conocer un poco más de usted, pero no me imaginé». Sus palabras quedaron suspendidas al ver detrás de ella una sala estrecha abarrotada de niños. Había al menos 5 pequeños, algunos jugando con juguetes desgastados, otros simplemente sentados en sillones viejos que se deshacían con el tiempo. La escena lo desarmó, no porque le incomodara, sino porque jamás había pensado que la mujer que limpiaba su casa todos los días cargara sobre los hombros una vida tan compleja. María bajó la mirada y respiró hondo, como si no tuviera escapatoria. «No esperaba que viniera. Aquí no suelo recibir visitas. Estos son mis hijos, señor. Yo sola los mantengo como puedo». El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarse. Alejandro, que había visto negocios quebrar y familias arruinarse por decisiones de millones, nunca se había sentido tan conmovido con tan poco. Miraba a los niños que lo observaban con mezcla de curiosidad y timidez, sin entender quién era aquel hombre elegante que de pronto irrumpía en su mundo. «Tú sola los mantienes», soltó Alejandro casi en un susurro incrédulo. María asintió con una firmeza que escondía cansancio. «Sí, señor, nadie más. Trabajo de día y de noche, hago lo que puedo, pero aquí estamos». Sus palabras no eran una queja ni una súplica. Era una declaración cruda de la vida que llevaba, sin adornos ni excusas. Y fue ahí cuando Alejandro entendió que su empleada no era simplemente una trabajadora más. Era una mujer que peleaba cada día contra un destino que no le daba tregua. Uno de los niños pequeños se acercó a su madre y tiró de su blusa. «Mamá, tengo hambre», dijo con la naturalidad de quien no sabe sacrificios, pero sí de carencias. María acarició su cabeza y le respondió con suavidad. «Ya casi, hijo. Espera un poco». Alejandro se removió incómodo, sintiendo que no debía estar escuchando aquella intimidad, pero al mismo tiempo no podía apartar la vista. Por primera vez en años se quedó sin palabras. María, notando su mirada fija, se defendió antes de que él dijera algo más. «No necesito su lástima, señor. Yo nunca pedí nada. Trabajo para darles de comer y si a veces no alcanza, busco otra forma. Lo que menos quiero es que me juzgue por esto». Su voz temblaba, pero en sus ojos había una mezcla de orgullo y dolor, como si esa dualidad la sostuviera de pie día tras día. Alejandro apretó la mandíbula, entendiendo que no se trataba de compasión, sino de respeto. El silencio se volvió insoportable y él decidió hablar, aunque con cautela. «María, no la juzgo. Al contrario, no sé cómo ha podido con todo esto sola». Ella lo miró fijamente, como si quisiera descifrar si había sinceridad en sus palabras o simplemente era una cortesía. En ese instante, uno de los niños mayores intervino con una valentía inesperada. «Mi mamá es la más fuerte de todas. Ella hace todo por nosotros». Y en esa afirmación inocente, Alejandro sintió un nudo en la garganta que no esperaba. Si la historia te está gustando, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué te está pareciendo. Pero justo cuando parecía que las palabras podían construir un puente, María dejó caer una confesión que lo dejó helado. «Usted no sabe la mitad, señor Alejandro. Lo que ve aquí es apenas el comienzo. Si supiera lo que he tenido que hacer para mantenerlos, no sé si seguiría viéndome igual». Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas y la tensión en la sala se volvió insoportable. Alejandro respiró hondo, sabiendo que estaba a punto de escuchar algo que podría cambiar para siempre la manera en que veía a esa mujer. Y ahí, con el eco de esas palabras suspendidas en el aire, Alejandro entendió que lo que estaba a punto de descubrir no sería sencillo de aceptar.
El peso del secreto de María estaba a punto de caer con toda su fuerza y él debía decidir si estaba dispuesto a cargar con esa verdad o dar media vuelta y regresar a su vida cómoda, fingiendo que nunca había visto lo que acababa de presenciar. Alejandro la miró fijo, intentando leer en sus ojos aquello que sus palabras apenas habían dejado entrever. María respiró hondo y como si finalmente hubiera encontrado valor para liberarse, continuó. Hubo noches en las que no tuve que darles de comer y tuve que salir a la calle a vender lo que fuera, a pedir ayuda, aunque me doliera el orgullo. Me he enfrentado a insultos, a rechazos, a personas que se aprovecharon de mi necesidad. Y aún así, cada vez que volvía a casa, me prometía que no dejaría que mis hijos se durmieran pensando que la vida era injusta. Yo sola he sido madre y padre, aunque por dentro me sintiera rota. Sus palabras golpearon a Alejandro como una tormenta inesperada y lo dejaron inmóvil. El silencio lo obligó a enfrentarse a sí mismo. Era un hombre con abundancia, con lujos que muchas veces ni siquiera valoraba. Y delante de él estaba una mujer que había dado la batalla de su vida cada día sin recibir nada a cambio. Alejandro se pasó una mano por el rostro intentando ocultar la emoción. María, no sé cómo lo ha soportado. De verdad, no sé cómo sigue de pie. Ella, con un gesto de dignidad que desafiaba todo, le respondió, porque si yo caigo, ellos también caen y yo no lo voy a permitir. Esa determinación lo desarmó más que cualquier confesión. De pronto, uno de los niños corrió hacia Alejandro y le tendió un juguete roto, como si inconscientemente quisiera invitarlo a entrar en su mundo. Ese pequeño gesto hizo que su corazón se apretara de una forma que no había sentido en años. Recordó a su propia madre, que también lo había criado sola después de que su padre los abandonara. El recuerdo le atravesó como un rayo, el rostro cansado de ella, los sacrificios silenciosos, el hambre que disimulaba para que él comiera primero. Por un instante, Alejandro ya no estaba viendo solo a María, estaba viendo a todas las mujeres que alguna vez habían cargado solas con un peso que no les correspondía. Se levantó de la silla donde había terminado por sentarse y caminó hacia la ventana para tomar aire. Su respiración era pesada y cuando habló lo hizo con una sinceridad que no acostumbraba mostrar. María, usted no merece vivir así. Nadie lo merece y sus hijos merecen un futuro distinto, no solo sobrevivir. Yo no voy a dar la espalda a esto. No puedo. Ella lo miró incrédula, como si esas palabras fueran demasiado buenas para ser ciertas. Señor Alejandro, no dirá cosas que después no va a cumplir. Mis hijos ya han escuchado demasiadas promesas vacías. Alejandro giró y la miró con una determinación distinta, esa que había usado tantas veces para cerrar negocios imposibles, pero ahora con un propósito humano. No son palabras, María, son decisiones. Usted ha dado más de lo que cualquiera podría dar. Yo quiero que sus hijos estudien, quiero que tengan oportunidades, quiero que esta casa deje de ser una prisión de carencias. No se trata de caridad, se trata de justicia. Usted me ha demostrado más coraje del que he visto en hombres que presumen de todo. La emoción en su voz era tan evidente que incluso los niños lo miraron en silencio, percibiendo que algo importante estaba ocurriendo. María apretó al bebé en sus brazos con lágrimas corriéndole por las mejillas. ¿Por qué haría algo así por nosotros?, preguntó temblando. Alejandro se acercó despacio y contestó, porque yo también fui un niño que pasó hambre, porque alguien una vez creyó en mi madre cuando nadie lo hizo. Y gracias a eso estoy donde estoy porque ahora me toca a mí hacer lo mismo. Si la vida me ha dado abundancia, es para compartirla con quienes más lo necesitan, no para esconderme detrás de muros de riqueza. Sus palabras no eran discurso, eran confesión y compromiso. La mujer no pudo contener más el llanto. Sus hijos, confundidos pero sensibles al dolor de su madre, se acercaron y la rodearon con sus brazos pequeños. Alejandro dio un paso adelante y por primera vez esos niños lo vieron sonreír de manera sincera. Quiero que sepan algo, dijo mirando a todos. Desde hoy no están solos. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que cada uno de ustedes tenga un futuro del que sentirse orgulloso. En ese instante, la esperanza entró en esa casa por primera vez en años. Pasaron unos minutos en los que nadie dijo nada. Solo se escuchaba el llanto ahogado de María y la respiración agitada de los niños. Fue el hijo mayor quien rompió el silencio con una frase sencilla que caló hondo. «Mamá, ya no vas a tener que llorar más, ¿verdad?» María lo abrazó fuerte y entre sollozos respondió. «No, hijo, ya no». Alejandro los observó con el corazón encogido, sintiendo que ese momento lo transformaba también a él. Por primera vez en mucho tiempo no era el empresario ni el hombre poderoso, era simplemente un ser humano reconociendo la grandeza en otro.
La tarde terminó con Alejandro comprometiéndose a poner en marcha un plan para ayudar a la familia. Becas para los niños, una casa digna y un trabajo estable para María que reconociera su esfuerzo real. Pero más allá de lo material, lo más valioso que dejó en esa casa fue la certeza de que la dignidad de una madre no podía quebrarse y que la vida aún podía sorprender con gestos de bondad inesperada. Y así, mientras se despedía con la promesa de regresar pronto, comprendió que aquel día no había sido el quien había llegado a dar, sino quien se iba con la lección más grande de todas. Porque al final Alejandro entendió que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en la capacidad de reconocer y honrar a quienes desde silencio libraban las batallas más duras sin esperar nada a cambio. Y en esa casa humilde, con paredes descascaradas, pero corazones indestructibles, él había descubierto que la grandeza más pura estaba justo allí. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas, compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.